Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Asal Suba rompe el silencio y habla de su pasado con Erkan Merik, una confesión que nadie esperaba. La revelación comenzó cuando Asal Suba apareció frente a las cámaras en un evento reciente y dejó escapar unas palabras que provocaron un gran revuelo. Con una mirada firme y una voz segura, dijo, sí, lo he perdonado, pero nunca lo he olvidado. Esta frase, cargada de emoción y misterio, dejó a todos en shock. La relación entre Asal y Erkan siempre fue seguida de cerca por la prensa y por sus fans, pero pocos imaginaban que aún guardaba recuerdos tan intensos. El público, sobre todo las mujeres que se identifican con Asal, quedaron conmovidas. Muchas se preguntaban, ¿cómo logró perdonar después de todo lo vivido? La actriz explicó que el perdón fue una forma de liberarse a sí misma, de no cargar más con un peso que la mantenía atada al pasado. Perdonar no significa olvidar, significa que elegí seguir adelante, expresó con serenidad mientras las cámaras captaban cada palabra. Por su parte, Erkan Merik, al enterarse de las declaraciones, no tardó en reaccionar. En un breve encuentro con la prensa, comentó, si Asal dice que me perdonó, para mí ya es suficiente. No espero nada más que respeto entre nosotros. Sus palabras parecían tranquilas, pero detrás se percibía una mezcla de nostalgia y resignación. La audiencia quedó atrapada en cada detalle de estas declaraciones, como si se tratara de una serie dramática que vuelve a captar la atención del público. Los seguidores de ambos actores rápidamente encendieron las redes sociales. En cuestión de horas, los hashtags #Asal Suba y #Erkan Merik se hicieron tendencia. Muchos usuarios defendían a Asal, alabando su fortaleza y su capacidad de seguir adelante sin olvidar lo que le marcó. Otros, en cambio, apoyaban a Erkan, asegurando que también él había demostrado madurez al aceptar su lugar en el pasado de la actriz. Los comentarios no se hicieron esperar. Asal es un ejemplo de mujer valiente, escribió una fan. Mientras tanto, otro usuario comentó, Erkan mostró respeto, y eso también cuenta. En medio de toda esta tormenta mediática, Asal dejó claro que su vida ha tomado otro rumbo. Hoy mi prioridad soy yo misma. Aprendí a amarme más, a poner límites y a no dejar que el pasado me controle, confesó en una entrevista posterior. Sus palabras resonaron profundamente entre las mujeres que siguen su carrera, pues muchas se vieron reflejadas en su historia de superación personal. Algunos expertos en medios de comunicación señalaron que estas declaraciones no son simples palabras al viento. Según ellos, Asal ha utilizado este momento para enviar un mensaje poderoso a todas aquellas personas que han pasado por relaciones difíciles. El perdón libera, pero la memoria enseña. La mezcla de vulnerabilidad y firmeza en su discurso la convirtió en tendencia durante días. Las reacciones no se limitaron solo a Turquía, sino que cruzaron fronteras. Medios internacionales también retomaron la noticia, destacando la valentía de Asal al hablar públicamente de un capítulo tan delicado de su vida. Revistas digitales en España, América Latina e incluso comunidades de fans en Estados Unidos comenzaron a traducir y compartir sus declaraciones. El fenómeno se volvió global, y con ello, la conversación sobre el perdón, el amor y la memoria adquirió una dimensión mucho más amplia. Lo más interesante es que Asal no buscó dramatizar la situación. Todo lo contrario, sus palabras fueron concisas, claras y sin intención de herir a nadie. Sin embargo, la sinceridad con la que se expresó fue suficiente para encender debates en programas de televisión, podcast y foros de Internet.
Expertos en psicología de las relaciones también fueron invitados a opinar, resaltando cómo el proceso de perdonar, aunque no se olvide, puede convertirse en una herramienta para crecer y sanar. Por otro lado, Erkan, a pesar de mostrarse sereno, no pudo evitar que resurgieran viejas entrevistas y momentos de archivo en los que se le veía junto a Asal en épocas de felicidad. Estos videos se viralizaron nuevamente, recordándole al público la intensidad de aquella relación que alguna vez fue el centro de atención. Aunque ambos aseguran haber tomado caminos distintos, la memoria colectiva parece resistirse a soltar esa historia. En plataformas como Twitter e Instagram, los fans comenzaron a crear hilos completos analizando cada palabra, gesto y mirada de ambos actores. Algunos incluso recopilaron cronologías de su relación, con fechas, fotos y titulares de la prensa de años atrás. Para los seguidores más fieles, esta confesión fue una oportunidad de revivir la novela de la vida real que tantos corazones atrapó en su momento. Mientras tanto, Asal aprovechó la atención mediática para reforzar un mensaje de empoderamiento. En otra declaración, subrayó: lo importante no es lo que se perdió, sino lo que se aprendió. Estoy en un punto de mi vida en el que mi bienestar es mi prioridad. Estas palabras se convirtieron en lema para miles de mujeres que compartieron la frase en sus redes, acompañada de mensajes de apoyo y reconocimiento. Los analistas de medios también destacaron cómo esta revelación llega en un momento clave para la actriz, justo cuando está consolidando nuevos proyectos profesionales. Al hablar abiertamente de su pasado, Asal no solo se muestra más humana y cercana a su público, sino que también fortalece su imagen pública como una mujer resiliente y auténtica. Por su parte, la industria del entretenimiento no tardó en reaccionar. Productores, directores y colegas del medio expresaron respeto por la manera en que manejó un tema tan sensible. Algunos incluso insinuaron que esta sinceridad podría abrirle nuevas oportunidades en producciones que buscan protagonistas con una historia real detrás de su fuerza actoral. En definitiva, lo que comenzó como una confesión breve se transformó en un acontecimiento mediático que dejó huella. Asal Suba no solo habló de su relación con Erkan Merik, sino que también se convirtió en un símbolo de fortaleza, de la importancia de cerrar ciclos y de aprender a priorizarse. Su testimonio, más que un simple recuerdo del pasado, terminó siendo una inspiración colectiva que continuará resonando por mucho tiempo entre sus seguidores y más allá. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan de esta confesión? ¿Creen que el perdón es suficiente para cerrar heridas del pasado? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más impactantes. Hasta el próximo video.